Bueno, espero acertar esta vez. Ah, sí. Bien. Avísenme por favor si están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, se ve, profe. Bien, Sí, ingeniero. bien, 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 bien. Bueno, ahí va. Entonces, quería simplemente agregar esto que estoy diciéndole, no entra ni como temario de preguntas, ni mucho menos, ¿no? Esto es simplemente una curiosidad, una anécdota, si ustedes quieren, de cómo se determina el epicentro de un terremoto en función de una serie de estaciones sismográficas que se encuentran distribuidas en un territorio extenso, como puede ser el caso de nuestra región, Argentina, donde hay una serie de estaciones distribuidas principalmente en los lugares estratégicos que se usan para poder ir registrando las distintas intensidades de los lugares que más interesan, o sea, los lugares principales donde se pueden producir los focos de sismos más severos. Entonces, a ver, esto lo voy a correr de acá para que se vea un poquito mejor. Ahí quizás se vea un poquito mejor. ¿Qué sistema utiliza? Lo primero que va a utilizar, vamos a suponer que tenemos distribuidas 3 estaciones, una, por ejemplo, que esté en Tucumán, la otra en La Rioja y la otra en Córdoba. Es el caso de estos tres gráficos, ¿verdad? Bueno, este primer gráfico que aparece acá, nosotros tenemos el registro de la onda P y de la onda S. Recuerden que la onda P es la onda primaria y la onda S es la onda secundaria. Entre una y la otra onda hay una diferencia de velocidades. Eso es lo que va a permitir de que estas ondas se desfasen en el tiempo una determinada cantidad de segundos. En este caso, el desfase para esta estación, bueno, es un poco más corto que para la estación 2 y un poco más corto también que para la estación 3. Normalmente, podríamos decir nosotros que a medida que mayor camino recorren las ondas sísmicas, mayor va a ser la diferencia de tiempo que va a existir entre la onda P y la onda S. Eso es lo que se conoce hoy como la curva camino-tiempo, que se está utilizando mucho eso hoy por hoy para la determinación de los epicentros
sísmicos. Lógicamente que a mayor separación, como sería este caso o este caso, vamos a suponer que el epicentro de este terremoto está más lejos de la ubicación de la estación. Eso, lógicamente, cuanto más cerca esté, como podría ser esta, bueno, más cerca estará el epicentro de la estación donde estoy midiendo el terremoto. Luego, por una cuestión de física, sabiendo que la velocidad es igual al espacio por el tiempo, y conociendo que la velocidad de la onda sísmica es, perdón, la velocidad, me estoy equivocando, el espacio es igual a la velocidad dividido el tiempo, ¿sí? Y, o estoy mal yo, a ver, ayúdenme. La velocidad es metros sobre segundo, no. El espacio es metros segundo sobre segundo. El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Ahí se. Entonces, sabiendo que la velocidad de la onda sísmica es 6 kilómetros por segundo, y conociendo el desfasaje que hay acá en segundos, este desfasaje, anótelo, es 60, este desfasaje más o menos 80 segundos y este desfasaje 110 segundos. Entonces, ustedes ya me pueden decir cuánto es la distancia que ha recorrido esta onda, digamos, la onda primaria, si se quiere, tiene un impacto inicial respecto de la onda secundaria con una diferencia de 60 segundos. Entonces, ¿cuál es la distancia a que calcularíamos ahí? Multiplicando la velocidad por el tiempo. Multiplicaríamos 6 kilómetros por segundo por 60 segundos. Entonces serían 360 kilómetros. Es decir, que la distancia a la que se encuentra o se encontraría el supuesto epicentro de esta estación son 360 kilómetros. Para la segunda estación, esa separación es de 80 segundos, multiplicándola por 6, nos estaría dando 480 kilómetros. Para la tercera estación, tendríamos, dijimos, 110 segundos, multiplicado por 6, nos daría 660 kilómetros. ¿Qué se hace? Para la primera estación, para la P1, trazo un círculo con un compás equivalente a ese radio que me da la distancia de 300, dijimos 360 kilómetros. Para la estación 2, trazo otro círculo del radio 480 kilómetros y para la estación 3, trazo el radio de 660 kilómetros. Entonces, teniendo estos tres círculos trazados, donde se intersectan los tres, o si no se intersectan los tres y generan una zona donde se intersectan entre sí dos y el otro no, genera una pequeña zona donde se puede llegar a localizar el epicentro. Esa sería un poquito la determinación. El epicentro pasa a estar en lo que sería la corteza, en la litósfera terrestre, y la proyección sobre la falla se conoce como hipocentro o foco. ¿De acuerdo? Bueno, eso simplemente es el método. Lo pueden ver a este ejemplo, es un ejemplo subido por la gente de IFRE-CIRSO, muy sencillito, en función de las ecuaciones sencillitas de la física, se pueden determinar los epicentros probables o una zona probable de epicentro. Luego, con la proyección sobre la vertical,
sobre la falla se determina el foco o hipocentro. No sé si tienen alguna duda de esto, o si no, pasamos a lo que sería ya el tema de la clase de hoy. ¿Están escuchando o están... No, hay nadie creo por lo del otro menos lado? no, fue bastante claro. Perdón, ¿me escucho? Fue bastante claro, profe, no. Bien, a veces muy sencillito, muy sencillo. Recuerden que les decía yo que la onda primaria normalmente se mueve como si fuera una onda radial. Es decir, va desde el foco de manera radial, ya que vamos a constituir que la energía cinética de deformación de un sismo se produce a través de un frente de ondas. Ese frente de ondas tiene un centro, que es el foco. Si consideramos que son esferas que se van desplazando y movilizando las masas de suelo que hay desde el foco hacia la superficie de la litósfera, entonces esa esfera tiene un radio. Ese radio de la esfera es la onda P, que avanza de manera más veloz que la onda S, que sería la onda secundaria, que es la que lleva toda la destrucción del sismo. La onda P, les explicaba en su momento, que era como la que avisaba que venía algo, que eran como unos pequeños ruidos que se sentían, y segundos después impactaba el terremoto con su movimiento y su energía de deformación. Basado en este concepto, creo que también les dije que se están generando sistemas de detección temprana o sistemas de alarma temprana a través de la utilización de, eh, por supuesto, todo depende de la distancia que se encuentre el sismo de la zona o de la ciudad que está impactando. Cuanto más lejana es la distancia, mayor tiempo da a que esa alerta temprana puede llegarte a dar unos segundos, entre 5 a 10 segundos, para que, bueno, tengan tiempo la gente de desalojar algunos edificios o viviendas. Eso se está haciendo, se está estudiando en Japón principalmente, a través de estos sistemas electrónicos que permitan esta detección temprana, utilizando esta diferencia que hay entre estas dos ondas. Bueno, muy bien. Seguimos. Seguimos avanzando con el temario de la materia. Después ya al final vemos un poquito el gráfico, el práctico, y vemos un poquito los horarios para coordinar, para que podamos encontrarnos en los horarios de consulta. Vamos a ver, bueno. Olvidar la fecha. 21. Bien, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, chicos, vamos a comenzar a desarrollar el método estático, que sería la primera parte del reglamento 103-2013, INPRE-SIRSOC, referido
en particular a la obtención de la acción sísmica sobre el edificio. Ya hemos estudiado un poquito lo que era la mecánica de los sismos. Hemos estudiado cómo el reglamento de alguna manera cuantifica la acción sísmica a través de los espectros de respuesta y diseño que ustedes han podido de alguna manera realizarlos de un modo un poquito bastante empírico y si se quiere simplificado a través del práctico de dinámica de la partícula. Ustedes han sido partícipes en ese trabajo de la obtención de ciertos puntos del diagrama espectral, el espectro que se utiliza para el diseño de las estructuras. Bueno, ahora vamos a verlo en detalle para las distintas zonas sísmicas, en particular para la zona sísmica de La Rioja, zona sísmica 2 y 3. Y bien, tiene una serie de técnicas y de calibrado este método. No es difícil para nada, es bastante sencillo esta primera parte. Pero bueno, hay que hacer algunas salvedades y hay que hacer algunos estudios. No es tan lineal y tan directo, tiene sus complejidades, principalmente cuando hace el análisis de lo que sería la regularidad torsional, tanto en planta como en altura. Creo que es lo más complejo que tiene el método, ¿no? El resto es de muy sencilla aplicación. Bien, bueno, recuerden de que lo que nosotros queremos determinar son los diagramas de momentos para un pórtico complejo en un elevado grado de hiperestaticidad, que no lo podemos hacer manualmente, o si lo hacemos manualmente terminamos utilizando métodos aproximados, como por ejemplo puede ser el método famoso, no sé si lo han estudiado, pero muy difundido en una época, el método de Portal, que era un método para cargas horizontales. Muy interesante el método, muy bastante creativo y intuitivo también, y de una aplicación práctica que era de muchísima utilidad. Los métodos de Cross tradicionales son los métodos de Kani. Bueno, los que hayan estudiado ustedes en análisis estructural 1, no lo vamos a aplicar acá. Lógicamente que no hay tiempo y vamos a recurrir a algún programa que ya después les voy a decir cuál vamos a poder utilizar. Voy a dar un menú de opciones y me imagino que todo el mundo más o menos ya tiene algún contacto con un programa de cálculo. Yo en principio recomiendo para esta materia un programa 2D, no necesito más que eso. Entonces, bueno, dentro de los programas 2D hay algunas opciones muy interesantes, incluso que se las pueden descargar de manera gratuita, estudiantil. Bueno, eso sería lo que vamos a hacer en la segunda parte de la materia. Por ahora vamos a tratar de trabajar la obra que les ha tocado a cada grupo. Una vez que puedan determinar el esquema estructural, los predimensionados de vigas y columnas y losas, vamos a pasar al cálculo de las masas de cada uno de esos niveles para, como ya sabemos que el sismo es función principalmente en un porcentaje de la masa del edificio, una vez determinada esa masa, poder, lógicamente, calcular las fuerzas sísmicas en cada uno de los niveles en función de una distribución en altura que vamos a hacer del cortante en la base del edificio. Lo estoy contando de entrada para que después lo vamos a ir desarrollando. Bueno, eso sería un poquito la
esta actividad. Acá en esta placa, ¿qué estamos viendo? Bueno, nuevamente la falla de San Andrés, lo que origina el sismo, cualquier falla que podemos tener nosotros a nivel local. Nosotros también tenemos la falla del Velasco, no será tan famosa como la falla de San Andrés. Superman la hizo famosa esta falla. En el caso de la falla del Velasco es mucho menos famosa, pero no significa que sea menos peligrosa tampoco. Que en algún momento que se active puede provocar sismos del orden de los 7 grados en esa zona, y principalmente en lo que sería la capital de La Rioja. Ya tuvo un evento de importancia en el año 1894, lo que hablamos de esto ya, que tiró parte de la catedral, o tiró la catedral, que estaba emplazada en la actual Escuela Pío XII del centro. Todavía ahí queda, no sé si hay una pequeña placa o algo, que indicaba o indica de que ese había sido el emplazamiento original de lo que fue la catedral. Luego la catedral actual comenzó su construcción a principios del 1900. Yo creo que también les dije en el casino, hay fotos interesantes en el hall del casino. No hace falta que entren a jugar al casino. En el hall del casino donde se toma café hay fotos muy interesantes de la construcción de la catedral actual, fotos de blanco y negro del año 1905, más o menos aproximadamente, la construcción de esta catedral. No sé bien el estilo que tiene, pero un estilo italiano muy parecido a algunos edificios de Florencia. La Catedral Rioja es muy, muy linda, muy interesante. Una cúpula flotando en altura en esa época, todos con andamios de madera, muy lindo de ver, muy interesante de ver. Bien, y siguiendo en materia, nosotros vamos a tener que determinar en este esquema de planta, por ejemplo, para este edificio de 2 niveles, determinamos, colocamos columnas, colocamos losas y vigas. Acá, ¿qué se ve? A ver, ¿quién me puede decir lo que se está viendo acá? Acá yo tengo dos figuritas, una en color blanco y otra en color amarillo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué ha pasado acá en este edificio? Producto de la acción sísmica, ¿ah? Que serían como fuerzas equivalentes que nosotros colocamos en cada uno de los niveles para simular o para modelizar la acción sísmica. Esas fuerzas en realidad no existen, pero es como si algo de afuera empujara al edificio de manera lateral para que el edificio se mueva. Hemos visto que el movimiento en realidad es un movimiento de aceleración del suelo, que lo que se mueve es el suelo, pero el efecto equivalente para poder modelar y hacer el famoso método estático es colocar cargas laterales, un peine que le llaman de cargas laterales externas que simulan la acción sísmica. ¿Qué ha pasado en esta figura? ¿Alguien me puede decir? Es la distorsión o la deformación debido al movimiento, ingeniero. Muy bien. Claro, ¿Qué tipos de deformaciones pueden analizar acá en esta figura? rotaciones. Teniendo, teniendo en cuenta que este punto que estoy marcando acá es el centro conocido como centro de masas, digamos, de lo que sería la estructura. Sería el centro de masa. A ver, si es el centro de masa ese, sí. Sí. Y fíjate dónde ha ido a parar, ¿no? A este otro punto. Me están diciendo que las deformaciones que están viendo son Desplazamiento. desplazamientos, muy bien. Este punto se ha desplazado. Y acá
no se ve mucho, pero acá sí se ve que aparte de desplazarse este punto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con toda la estructura esta? ¿A Arrotado, qué cosa ingeniero. ha hecho respecto de arrotar? Muy bien. Esto ha girado de su posición original a una posición, en el instante T0 estaba en la posición original, en el instante T1 rota a una posición T1. Entonces tenemos dos movimientos que provoca el sismo, un desplazamiento y una rotación. Este movimiento es conocido y tipificado, y vamos a estudiar, vamos a deducir, en el concepto de rototraslación. Ese sería el concepto para tipificar los desplazamientos, deformaciones, rotaciones que sufre una estructura, principalmente en la planta, por acción del esfuerzo sísmico. Acá se ve clarísimo, esto es un programa de cálculo, donde nosotros en este programa lo que hacemos es colocamos cargas laterales. A ver, si me deja colocar cargas, sí, coloco cargas en cada uno de los niveles, ¿verdad? Al colocar cargas laterales en cada uno de los niveles y hacer un análisis. Este es un programa 3D, programa 3D. Bueno, nosotros siempre estamos ahora trabajando con programas 2D, pero le mostramos esto para que ustedes realmente vean que es cierto y que no es ninguna exageración decir que la estructura rota por acción del sismo. Cuando uno pide al programa las deformaciones de esta planta, el diagrama que obtiene es el diagrama que se encuentra en color amarillo, que sería la estructura deformada respecto de la estructura original. Se ven perfectamente tipificados los dos movimientos, el desplazamiento y la rotación. Muy bien, este es la famosa carátula del reglamento, donde nos muestra o aparece el espectro. Fíjate que la foto original que pone el reglamento en su carátula es la foto del espectro. ¿Por qué pone la foto del espectro? Porque es el punto de partida. Sin esto, no se puede desarrollar ni la parte 1 del método estático, y mucho menos la parte 2, que es el diseño por capacidad. Si no tenemos un elemento de confluencia, que es cuánto es la demanda sísmica de nuestra estructura para nuestra ubicación geográfica en alguna parte del planeta donde estemos, entonces estamos sin un elemento común de trabajo que nos permita iniciar la tarea de diseño. Acá se ve perfectamente el ataque del sismo, como siempre hablábamos, ese periodo de plafón o de amesetamiento, la hipérbola de amortiguamiento, y el reglamento acá distingue entre una hipérbola, no digamos lineal, porque no es lineal, pero sin elemento cuadrático, y una hipérbola cuadrática, si se quiere. Fíjate que acá el periodo está elevado al cuadrado, y aquí no. Tiene como un quiebre o un descenso todavía más abrupto que la primera hipérbola. ¿Por qué digo hipérbola? Recordemos la ecuación de la hipérbola. I igual a 1 sobre, chicos, hipérbola. I igual a 1 sobre, venga, si esto es I y esto es X. 1 sobre X, che. Ecuación de la hipérbola. Y dos asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Bueno, un repasito de hipérbola. Esto es una hipérbola. Y esta es una hipérbola cuadrática, si quieren. Va a distinguir dos puntos
el punto T1, que es el inicio del plafón, al cual nosotros lo vamos a luego a desdibujar, ya vamos a ver por qué. Este sí, el punto T2, el final del plafón y comienzo del amortiguamiento. Distingue a su vez el reglamento un punto T3, que es donde comienza o donde cambia la ecuación de esa hipérbola, y un punto donde el periodo es igual a 1, al cual le llama coeficiente C sub B. En las ordenadas está midiendo pseudoaceleraciones y en las abscisas está midiendo periodos. ¿Por qué desdibujamos esta línea? Porque plafoneamos el diagrama directamente hacia un inicio, con el sismo atacando directamente a toda fuerza, a toda energía, directamente desde el inicio del plafón. No vamos a suponer que el sismo tiene un ataque paulatino hasta que llega a su máximo, sino que ya directamente, cuando ataca con toda su energía, con el desarrollo de la máxima aceleración. En ese caso tenemos un valor, para el caso del plafón, que vale 2.5 de C sub A. Ya vamos a ver qué son estos coeficientes C sub A, C sub B, T1, T2 y T3. La zona sísmica del país dividida en 5 zonas sísmicas, arrancando desde la zona marítima, si se quiere, que es Buenos Aires, La Plata, toda la parte costera, Viedma, Rawson, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, etc. Toda esta zona costera, incluso el litoral, Mesopotamia, Argentina, sismo cero, chicos. O sea, todo lo que sea las capitales de provincia, Formosa, Corrientes, Posadas, Santa Fe, Santa Rosa, Buenos Aires, La Plata, Viedma, Rawson, como decía acá, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia no es la capital, pero lógicamente que es una ciudad muy importante de esta provincia, quizás la más importante. Y todas estas localidades están en zona cero. El resto de localidades, como por ejemplo Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, están en zona 1, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, y Río Grande creo que también, pero Río Grande no es capital, pero bueno, es una ciudad importante del sur. Zona 2, zona 3, tenemos Jujuy, Salta, y Ushuaia, creo. No aparece acá abajo, pero Ushuaia está en zona 3. Zona 4, San Juan y Mendoza. Pero no significa que no vamos a tener en cuenta de que si nosotros construimos, por ejemplo, en la zona oeste cordillerana riojana, por más que no sea la capital, tenemos, si bien Chilecito todavía está en zona 2, todo lo que sigue hacia el oeste, Famatina, Campana, en fin, ¿no? De Guandacol, bueno, todas las localidades de Unión, que es una localidad muy importante, por el turismo me refiero, tiene una actividad turística internacional muy interesante, toda la zona, y se están haciendo hoteles permanentemente, si bien son hoteles bastante eh, achaparrados, por decirlo, ¿no? Son hoteles chatos, o sea, de a lo sumo 2 niveles. En algún momento, en la zona de Villa Unión, se va a hacer un edificio en altura. El que tenga suerte de trabajar en ese edificio, que va a ser el primero en altura que pueda llegar a construirse quizás en la zona de Villa Unión,
Hace mucho que no voy a Villa Unión, quizás ya se hizo el edificio este, pero bueno, puede ser que no. Eh, el que tenga que trabajar en ese proyecto tiene que aplicar todos los conceptos reglamentarios para la zona 3. Acá están indicados los distintos departamentos y están en zona 3. Yo no me ubico tanto por los departamentos, sí me ubico bien por las localidades. No sé qué departamento sería donde está, por ejemplo, Villa Unión. Bueno, algunos de estos departamentos corresponden a Villa Unión, llámele Ahí, Vichy, ingeniero, le San falta Joaquín, Felipe Varela, es Villa Unión. Felipe Varela. ¿Dónde está Varela? ¿No está acá Varela? No, ingeniero. Bueno, es una cosa que hay que verla porque el reglamento te dice parte del General Sarmiento, parte del General La Madrid. Hay que irse a este esquema y trazar las cabeceras departamentales y fijarse si esas cabeceras departamentales entran o no en zona 3. Bueno, acá no te dice la cabecera departamental ni la ciudad, sino te dice que parte del departamento, por ejemplo, Rosario Vera Peñalosa, está en zona 3. Ahora, si ustedes dicen que Felipe Varela no está en zona 3, bueno, hay que ver si Villamón entra o no en zona 3. Yo creo que sí entra en zona 3. En particular, yo, si tuviera que hacer un diseño en Villa Unión, por más que el reglamento no me diga que entra en zona 3, yo lo coloco en zona 3, porque está muy, muy cerca, por no decirlo ya directamente en zona 3. En el caso de Sanagasta, ingeniero, No, estaría. Guanacaste está en zona 2. Guanacaste en zona 2. Yo incluso Chilecito, por ejemplo, que está pasando el Velasco, yo lo consideraría en zona 3. Pero sé que está en zona 2, eso sí, estoy seguro. Ahora, Villa Unión, que está todavía más al oeste, y sí, no, eso, no tengo duda que lo tomaría en zona 3. También eso es criterio del que diseña, ¿no? No siempre hay que atenerse exactamente a cuestiones reglamentarias, porque estas líneas, estos límites, algunas veces no son límites lineales, sino son bandas, son áreas donde se puede considerar en una o en otra zona así. No es un punto, che, yo acá me paré y ya de acá para acá zona 2 y acá para acá zona 3. Eso nadie te lo puede asegurar. Es una superficie donde puede estar cambiando de área, digamos, de zona. Bueno, esto creo que lo vimos. Son las distintas fallas dibujadas acá. La falla del Velasco. La falla del Velasco está a 16 kilómetros de la capital. Detrás de esta cadena montañosa, bueno, acá está Sanagasta, y por supuesto detrás de esto aparece todo lo que es Chilecito y toda la zona que hacíamos referencia recién. Bueno, distintos tipos de fallas inversas, eh, fallas de pedemonte, escarpadas de falla de pedemonte. Bueno, acá en este gráfico es muy interesante que permite identificar toda la zona del Velasco que tiene una serie de fallas que de estar activas, como les dije recién, pueden provocar, de hecho ya provocaron sismos de magnitud importante. El sismo de la catedral, esa que hacíamos referencia, es un sismo que se estima, o se estimó porque no había registros en esa época, pero se estimaba en aproximadamente 6.4, 6.5 de intensidad de lo que sería hoy, perdón, de magnitud Richter. Entre 6.4 y
1.5. Bueno, toda la cadena montañosa esta que forma parte del Velasco hasta Carrizal, Alto Carrizal, toda esta zona está interesada por fallas. Y si nos vamos hacia lo que sería toda la Sierra de Ambato, ya entrando a Chumbicha, también esas fallas se continúan. Recuerden que hay un efecto cordillera, ascensión de la cordillera de los Andes, que ha plegado toda esa masa de roca, y bueno, toda esa masa de roca al plegarse ha originado fallas en todas las cadenas montañosas. Por eso toda esta zona de La Rioja, Catamarca, está en zona 2, casualmente por todas estas fallas que son susceptibles de activarse, provocar efectos sísmicos sobre las edificaciones. Bueno, el desempeño esperado para los diseños con el reglamento 103, fíjate qué interesante, evitar colapso total o parcial de la construcción y pérdidas de vidas. No se establece como límite los daños, ni las funciones de las estructuras o las edificaciones, sino principalmente, y que esto quiero que les quede muy claro, que lo que pide el reglamento es, y se va a parar en un índice que después se los voy a explicar yo, que se llama índice de seguridad de vida. Es decir, lo que está buscando es evitar pérdida de vidas humanas. Es muy importante esto. Parece tonto, ¿no? Sí, todo el mundo, no queremos que se muera nadie. Perfecto. Bueno, una cosa es que lo tengamos claro y que sepamos de que cualquier vida humana, hoy por hoy con todo el lío que tenemos, con tantas pérdidas que tenemos producto de esta enfermedad, de la peste que nos está azotando, la vida humana, no digo que parece que no tiene valor, pero uno entra a minimizar, no a minimizar, sino a trabajar con datos de muerte diaria que los naturaliza, que termina naturalizando que vamos a tener todos los días 100 y pico muertos, 200 muertos. Antes no sabíamos que existían porque no los contabilizábamos, pero siempre todas las gripes y enfermedades dejan secuelas y dejan personas que lamentablemente pierden la vida, ¿no? En el caso de este reglamento, hace principal hincapié en la no pérdida de vidas humanas. Bueno, vamos a distinguir 4 grupos de construcción. Para cada uno de esos grupos, el reglamento va a definir una serie de factores de riesgos. Permítanme que hoy me extienda un poco más. No, yo sé que las clases por ahí pueden resultar un poco tediosas. Yo trato de hacerlas lo más amena posible. Trato de irme siempre a detalles que son de color para que podamos tener otra perspectiva, pero tengo que caer en el estudio y cuando caemos en el estudio, bueno, se hace un poco más tediosa y bueno, ahora sí tenemos que darle de lleno a esto porque la clase pasada no les di clase y bueno, recupero un poquito la actividad esta perdida, ¿no? El grupo A, o grupo A0, fíjate que tiene un factor de riesgo de 1.5. El grupo A, un factor de riesgo de 1.3. El grupo B de 1 y el grupo C de 0.8. ¿A qué hará referencia a todo esto? Bueno, está escrito acá abajo, qué pena. Pero bueno, si no leerían, la pregunta hubiera sido, esto lo tendría que poner como, con animaciones para que vayan apareciendo. Bueno, ¿a qué haría referencia los grupos?
Principalmente a qué cosa, a un factor de importancia. Por eso, acá me afecta esto por 1.5, este por 1.3 y este por 1. En ese factor de importancia significa la importancia que tiene la construcción como construcción estratégica dentro de, no la defensa nacional, no estamos en guerra, pero cuando se produce una catástrofe es parecido a un escenario de guerra. Es la importancia estratégica en la salvaguarda de vidas humanas. Entonces, ¿qué entraría en este grupo? Bueno, los principales, los hospitales, las centrales térmicas nucleares, que van a seguir produciendo la energía para que los hospitales sigan funcionando, para que los bomberos puedan sofocar los puntos que puedan tener de incendio o los puntos de conflicto que aparezcan en una ciudad, sea de la magnitud que fuera. Entonces esas construcciones están afectadas principalmente o tipificadas en los grupos A0. Los grupos A, que son ya de un nivel estratégico inferior, se consideran los edificios militares, los edificios policiales, los estadios de fútbol y los teatros. ¿Y por qué ponen a los teatros y a los estadios de fútbol como algo estratégico? Porque se pueden aglomerar muchísimas personas, y si esas estructuras fallan, la catástrofe, lógicamente, puede hacer que el número de víctimas aumente de manera dramática. Los grupos B ya son grupos de construcciones más comunes, como son los edificios privados, edificios de habitación, viviendas. Acá también entran las universidades, ¿eh? En esta categoría entran las universidades, donde hay aglomeración de personas y cualquier falla puede provocar daños y pérdidas humanas importantes. Acá las viviendas comunes, los edificios privados de habitación, los hoteles. Acá entran los hoteles, todo tipo de hoteles. Y por último, no es que no nos interesen los animales y porque tengamos un granero y un establo le vamos a aplicar el coeficiente 0,8, pero sí tienen menor importancia desde el punto de vista estratégico, y bueno, el reglamento les desciende un poquito del 1 y aplica un 0,8. Factor de riesgo 0,8, lógicamente que un establo tienen menos posibilidad de, incluso si tienen animales dentro, de que les pase algo porque las estructuras son livianas. Si está bien hecho, bien construido, es muy posible que solamente los animales se asusten y no sufran ningún tipo de daño. Entonces también ese es el factor de importancia que le aplica el reglamento a los grupos C, donde tenemos este tipo de construcciones. Bien, velocidad de la onda sísmica. Nosotros recién dijimos que la onda sísmica tiene una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Acá esto está en metros por segundo. Metros por segundo, para pasar a kilómetros por hora, tenemos que multiplicar por 3,6, ¿no? 3,6 por 1500. 3,6 por 1500 da cualquier cosa, pero tengo que dividir en 3,6. 500 dividido en 3,6. Tampoco me da. No me da 6 kilómetros. Ah, perdón. La velocidad que yo les había dicho era kilómetros por segundo, no kilómetros por hora. Si yo divido en 3, si yo divido en 3,6 este valor, voy a obtener kilómetros por hora. Bueno, si así haríamos la transformación, es muy probable que lleguemos a que, dependiendo si la onda C
desplaza por roca dura, si se desplaza por roca menos densa, por roca blanda, por suelo blando, por suelo cohesivo más blando todavía, la velocidad de la onda va bajando, va disminuyendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va disminuyendo? ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la onda sísmica de desplazamiento en roca respecto a un suelo blando? Hay mucha diferencia, ¿eh? Muchísima diferencia. De 1500 metros por segundo, 1500 metros por segundo dividido en 3,6, son 416 kilómetros por hora. Porque tiene más rigidez, ¿puede ser? Está relacionado con eso, pero hay un factor que contestaría un poquito mejor la respuesta. ¿Qué tiene un suelo que no tiene el otro? ¿O qué tiene, o qué más tiene que no tiene el otro? Creo que como que interrumpe la velocidad. ¿Más masa? Por la densidad. Está relacionado con la densidad. Está relacionado con la densidad. Un suelo blando, un suelo fino, ¿qué tiene más que un suelo granular, por decir? ¿Tiene más qué? ¿Porcentaje de qué? Aire. Exactamente, porcentaje de vacíos. Un suelo blando, un suelo, generalmente los suelos blandos son los suelos más finos, tienen de alguna manera un porcentaje de vacío mucho mayor que los suelos granulares. Entonces, a medida que el porcentaje de vacío ese disminuye, la velocidad de la onda aumenta porque la onda no tiene interrupciones desde el paso de una partícula a la otra. Entonces, esa energía de deformación se va transmitiendo de manera más efectiva de una partícula a otra si es que no tiene un espacio de vacío entre medios. Entonces, por eso es que la velocidad aumenta. O disminuye, dependiendo cómo la veamos, ¿no? Bueno, acá tenemos el número de golpes del ensayo de Terzaghi. Ustedes saben que el número de golpes aumenta a medida de que el suelo se va haciendo menos resistente. A ver cómo es. El número de golpes del ensayo de penetración, claro. Si yo tengo un suelo duro, y prácticamente el número de golpes va a ser 0, porque esto va a dar rebote permanentemente. Cuando trabajamos con suelos más blandos, suelos de baja plasticidad, lo que sea, bueno, el número de golpes aquí, lógicamente que sea mayor de 50, 15 y 50, y menores de 15. El número de golpes, a medida que aumenta la dureza, disminuye la dureza del suelo, se va haciendo menor también. Es decir, necesito menos golpe para penetrar una cantidad de una masa normalizada, de un peso normalizado, que se deja caer de determinadas alturas, y yo voy midiendo la cantidad de golpes para avanzar una superficie, para penetrar esa superficie en el suelo. A medida que el suelo se hace más blando, lógicamente que el número de golpes va a disminuir. Por eso acá decimos mayores de 50, entre 15 y 50, y menores de 15. Los suelos blandos son muy castigados por el reglamento. Ya vamos a ver cómo amplifican las deformaciones. Lógicamente que la resistencia media en kilopascales, esto va a ser 100 kilopascales, un poquito menos, entre 50 y 100, y menor que
500 kilopascales. Si lo quieren traducir esto a kilo por centímetro cuadrado, esto es 1 kilo, esto es medio kilo y esto es menos de medio kilo. Bueno, vamos a distinguir 3 métodos de evaluación sísmica. La verificación simplificada no la vamos a hacer. Vamos a estudiar los métodos estáticos y no vamos a estudiar los métodos dinámicos, que quedarán para el día de mañana que ustedes hagan un posgrado. Estudiarán los métodos dinámicos. La verificación simplificada se puede hacer para estructuras que estén exclusivamente compuestas de muros, no para estructuras de hormigón. Se lo puede utilizar para grupos B y C. Yo lo utilizaría para grupos C, para grupos B no. Es un procedimiento simplificado. La verdad que no lo conozco el procedimiento, pero si lo tuviera que hacer, haría un porcentaje de la masa de la estructura y aplicaría después esas cargas distribuidas por la altura, sin entrar en tanto detalle como entra el método estático. Ya sería una manera de hacerlo de manera simplificada. Nunca lo haría para los grupos B, sí lo puedo utilizar para el grupo C, por ejemplo. Bueno, acá tenemos lo que dice el reglamento respecto al método estático. Te dice las distintas alturas, ¿verdad?, a las cuales son aplicables para las distintas zonas sísmicas. Para las zonas sísmicas 0, 1 y 2, para un edificio de vivienda, te dice que puedes aplicar edificios hasta 60 metros. Para la zona A y A0, baja esa simplificación a 16 y a 45. Por supuesto que para la zona 3 y 4 todavía se pone bastante más exigente. Este es un tema que vamos a estudiar la clase que viene, la regularidad torsional, tanto en planta como en altura. Eso lo veremos la clase que viene. El método estático está calibrado principalmente utilizando lo que se conoce como primer modo de vibración o modo fundamental de vibración. Ese modo fundamental de vibración es el modo que ustedes han estudiado en lo que sería la vibración masa, la vibración de la masa del oscilador, del trabajo práctico de dinámica de la partícula, para osciladores de 1 grado de libertad, principalmente. Si bien el edificio puede tener varios grados de libertad, varias masas que están en congruencia con cada uno de los niveles, podemos tener un oscilador de varias masas. Nosotros vamos a estudiar el movimiento del primer modo de vibración, que son todas las masas a la derecha y eventualmente todas las masas a la izquierda. Si bien nosotros tenemos un oscilador de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grados de libertad, se puede hacer siempre la equivalencia a un oscilador único de 1 grado de libertad, que tenga el mismo periodo de vibración que este otro oscilador. Siempre se puede referir todo a este tipo de modelización con oscilador simple y considerar el primer modo de vibración o periodo fundamental, ¿no? Las cargas sísmicas laterales son proporcionales a las masas, ya lo dijimos, y tienen que cumplir las condiciones de regularidad torsional, que como no la vamos a ver esta clase, sino la clase que viene, un poquito
lo que acabo de decir está puesto aquí, los modos de vibración, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto modo quedan de alguna manera contenidos en lo que es el primer modo de vibración, que es el modo fundamental. Los otros quedan contenidos en lo que sería el primer modo. También esto es interesante, que dice que permite proveer una estimación bastante razonable de lo que es el cortante, digamos, de piso. Vamos a ver bien qué es el cortante de piso. Acá lo dice claramente, provee una envolvente razonable, no tanto el valor exacto del cortante de piso individualmente. Si bien nosotros lo podemos determinar, y de hecho lo determinamos, está más pensado el reglamento para obtener una envolvente calibrada y de lo que sería el cortante de piso, ¿no? Lo que sí parece que sobreestima un poco es el momento de vuelco, o sea, daría un momento de vuelco bastante por encima del real, pero nunca hay problema porque siempre la estabilización que provoca todo el peso del edificio compensa el momento de vuelco. Bueno, para la utilización del método estático, el reglamento te da esta tabla, que si uno la mete en una hojita Excel, puede obtener los distintos espectros para las distintas zonas sísmicas, para los distintos tipos de suelo. Una cosa que se me pasó cuando le hablé de los tipos de suelo, que los tipos de suelo distingue tres tipos de suelo, 1, 2 y 3, y el sitio espectral distingue, en este caso, el sitio SA, SB, SC, SD y SE y SF. El sitio espectral tiene en cuenta la tipología de suelo que hay en la fundación. Si nosotros tenemos suelo blando, prácticamente vamos a tener una condición de suelo SE, pero si tenemos un suelo rocoso, donde la fundación se hace mucho más estable, vamos a tener un suelo tipo SA. Normalmente para La Rioja, lo que nosotros tenemos es este tipo de suelo. Lo van a encontrar principalmente en todo el colo aluvional de lo que sería desde lo que es el Pedemonte hasta la ruta 38. Y con cuidado, ese hasta la ruta 38. Digo con cuidado porque toda la zona de el Jardín Norte, que está de la ruta 38 hacia el oeste, es una zona de suelo SE. Incluso donde está fundado hoy el aeropuerto y la ala nueva del aeropuerto, ya con fundación en pilotes hacia 12 metros, el suelo arenoso se encuentra a 12 metros de profundidad. Acá fue muy famoso y es famoso el barrio Jardín Norte por haber sufrido problemas de suelo con manto resistente más o menos a los 3 metros de profundidad, y una pésima compactación del suelo provocó problemas estructurales en viviendas de una planta de un plan barrial que se hizo y que bueno, tuvo muchos problemas. Eso fue en la década de los 90, de los 90 a 2000, en la década del 2000. Fines de los 90, principios de los 2000, hubo muchos problemas con ese suelo y en particularmente con ese barrio. Ahí el suelo fue un suelo SE. Entonces, digamos, restando esa parte de cono aluvional donde ya el suelo es muy blando, muy fino, un suelo limoso que pierde total capacidad en presencia del agua.
Es más, el suelo es como que se transformara en una harina cuando uno le echa agua. Es un suelo, no sé si decir lo que es este, dinámicamente inestable, no sé si calificarlo como un SF, pero está entre esos dos suelos, ¿no? Más tirando a un SE. Todo el resto de lo que es la Rioja capital hacia el oeste es un suelo SD, y en algunas partes, principalmente en el Pedemonte, podrían llegar a encontrar un suelo SC. ¿Mm? Eso más o menos para que ustedes tengan una idea. Me imagino que estudian cimentaciones y estudian de manera un poquito más específica este tema, pero ya que estamos viéndolo acá desde un punto de vista reglamentario, para tipificarlo, para saber cómo entro yo al espectro, con qué tipo de suelo, les recomendaría siempre trabajar con un SD con ciertas reservas, dependiendo dónde se encuentren, y mirar un poco para arriba para el SC, si estoy en el Pedemonte, o un SE si estoy en la zona que les acabo de nombrar. Toda esa zona llega aproximadamente el cono aluvional hasta desde la ruta 38. Si ustedes siguen por lo que es la ruta 5, la ruta 11, donde está el emplazamiento de la Serenísima, bueno, toda esa zona, hasta ahí hay algo de agua también, si lo quieren interpretar también desde el punto de vista hídrico. Hasta ahí hay el cono aluvional, hay agua. Pasando de ahí ya prácticamente el agua entra a escasear en La Rioja, de manera dramática, el agua subterránea me refiero, ¿no? Y habrán visto que los emprendimientos solamente están en esa zona, no se aventuran más allá de los 2 o 3 kilómetros, incluso las parcelas, estas que hacen los nuevos productores, están no más allá de los, creo yo, 4 o 5 kilómetros de lo que es la ruta 38. Porque el agua empieza a escasear de manera muy, muy importante a partir del kilómetro 10. Bueno, eso como nota de color. Entonces, si yo me encuentro en esta zona, sitio espectral, o en este sitio espectral, o en este sitio espectral, voy a tener distintos valores. Para el caso de La Rioja, zona 2, si nosotros tenemos el tipo de suelo SD, vamos a entrar con este cuadro, zona sísmica 2, acá determinamos el valor C sub A, y acá determinamos el valor C sub B. La aceleración sísmica, en este caso, es 0,15. Esa sería la aceleración sísmica, ¿no? 0,15. Para la zona sísmica 2, y sacando estos dos valores, el 0,22 y el 0,32, fácilmente multiplicando 2,5 por 0,22, nos va a dar el valor del plafón, que en este caso sería 0,55, creo que da eso. 0,22 por 2,5, 0,55. Y el valor de C sub B, que es el que mediríamos aquí a los 1 segundo de periodo, nos va a dar 0,32. Esto sería la SA, la pseudoaceleración, ¿no? La SA. Y luego, sabiendo el C sub B, que vale 0,32, dividiéndolo en el periodo, en una hojita de Excel construyo esta tramo de curva, y dividiéndolo en t al cuadrado multiplicado por T3,
saco la otra parte de la curva. ¿Cuánto vale T2 y T3? Están puestos aquí. T1 vale 0,2 de T2. T2 vale, no se ve bien acá, pero dice C sub B dividido en 2,5 de C sub A. Esto para La Rioja, si C sub B vale 0,32 dividido en 2,5 de C sub A, que es 0,55, tiene que valer 0,6, 0,58. Este valor da 0,58. Ese sería este valorcito de acá. T1 no nos interesa. Como les decía recién, T1 no nos interesa, hacemos el plafón acá, hasta el punto este valor vale 0,55. Para el caso de San Juan y Mendoza, este valor es el doble. Este valor es el doble. Si ustedes entran acá para la zona sísmica 4, y van a ver que el valor de C sub A, bueno, en la zona 4 entran unos factores que se llaman, no me acuerdo el nombre de estos factores, pero dependen de la proximidad a las zonas sismogénicas, factores de direccionabilidad o algo así, le han puesto al NA y al NB, están tipificados aquí, pero para el caso de San Juan, por ejemplo, lo hagamos, sería 1 sería 0,37 multiplicado por 2,5, 2,5 por 0,37, fíjate que te da 0,92, casi el doble de lo que está dando para La Rioja, que es 0,55. Entonces, para la zona 4, ese valor trepa de 0,55 a 0,92, y para la zona 3, lo podemos hacer también, sería 0,29 por 2,5, ese valor sería para la zona oeste riojana, cordillerana, 0,7. Entonces, 0,55 para La Rioja, 0,7 para la zona 3, 0,95 creo que dije para la zona de San Juan, Mendoza, zona 4. Así se construye el espectro para cualquier zona sísmica, para cualquier tipo de suelo, y por supuesto, cuando vean las curvas estas, para los suelos malos, fíjate, para el suelo malo fíjate cómo te amplifica para la zona 2, para suelo malo, te multiplica por 0,30. 0,30 por 2,5 te amplifica esto de 0,55 a 0,75, como si estuvieras en zona 3. Usted quiere fundar en el Jardín Norte, haga de cuenta que está fundando en zona 3. Eso te dice el reglamento. Porque los tipos de suelo blando son suelos que amplifican las deformaciones. ¿Está claro esto? Más o menos lo van siguiendo. Después lo pueden volver a ver, porque si hice bien las cosas va a quedar grabada la clase y lo van a poder ver. Pero si tienen alguna duda, podemos hacer un pequeño stop acá. Ya casi estoy terminando porque ya no tengo mucho más que decirles, más que cómo se sacan los valores de manera gráfica, que lo vemos ahora. Pero tiene alguna duda, por favor, me preguntan. ¿Cómo saco yo el valor de la aceleración o de la pseudoaceleración? Entro con el período, corto la curva del espectro y leo hacia la izquierda el valor en las ordenadas. Si estoy en zona de plafón, lo mismo, no me hace falta leer porque ya sé que este valor es 0,55. Desprecio la acción que tiene el terremoto entre 0 y T1, y considero que entre 0 y T2 se comporta exactamente de la misma manera. Bueno, no sé, ¿tienen dudas de esto? Porque esto es muy sencillo, pero bueno, tiene su trabajito que hacerse a la hora de
la determinación del valor que yo tengo que leer de la pseudoaceleración en el espectro. Nosotros esto lo hemos construido de manera artesanal con los osciladores y acá el reglamento nos da ya directamente de manera muy elegante una serie de valores y una serie de ecuaciones que permiten la obtención gráfica del espectro. Trabajamos con ese, como había marcado ahí recién. Y acá está dibujado el espectro en una hojita Excel, ¿verdad? Con los datos de los distintos periodos y con las pseudoaceleraciones que van variando de acuerdo a la si estamos dentro del plafón o fuera del plafón. Y este es el dibujo donde aparecen para la zona sísmica 2 los distintos suelos dibujados en colores y una serie de gráficos dibujados en líneas de trazos. Vamos a analizarlo esto rápidamente. Esta línea roja es el espectro para la zona sísmica 2. Fíjate cómo para los suelos malos te amplifica esto y te lo lleva a 0,75. Para los suelos rocosos te disminuye la aceleración sísmica de 0,55 a 0,42, 44 a 0,45. Una disminución por la acción de el suelo rocoso en un suelo consistente, resistente, y cómo este gráfico es interesante en ver cómo el reglamento ha aumentado un poquito la acción sísmica para suelos intermedios, los ha disminuido para suelos rocosos, pero sí los ha impactado de manera determinante para los suelos blandos. Esta es las gráficas reglamentarias del CIRSOC viejo en comparación con los CIRSOC nuevos que están hechos en línea sólida en comparación con la línea de trazo de los viejos espectros, de los viejos reglamentos. Muy bien. Bueno, esto lo vemos en la clase que viene, lo que es el concepto de licuefacción. Lo vemos en la clase que viene. Así que por ahora quedaría hasta aquí la clase de hoy. ¿Tiene alguna duda? Me dicen, chicos, dudas, No, profe, por ahora no. inquietudes, observaciones. ¿Está ¿Hay todo alguna, bien? profe, ¿Han entendido hay todo? alguna, Sí, escucho. digo, si hay alguna razón por la cual en los nuevos CIRSOC se aumentó ese valor de ordenada inicial? Eh, para los suelos blandos, ¿me decís? No, claro, o sea, porque el reglamento, con respecto al reglamento anterior, todos los valores como que aumentaron su valor Bueno, esas inicial. pequeñas correcciones las hacen en función de la obtención de una mayor cantidad de datos que van obteniendo durante todo ese tiempo de registros sísmicos. Entonces, habrán visto de que los registros sísmicos para la zona 2 han aumentado en cuanto a muy poquito. Fíjate que han aumentado muy poquito, es decir, acá han aumentado esto nada más. Son apenas, no sé si decirte 0,52 era antes o 0,53 y ahora es 0,55. Pero eso se hace con correcciones en función de los datos que van obteniendo de los registros sísmicos. No hay otra explicación para que aumenten eso. Lo que sí se han dado cuenta es que por investigación, esto ya no es
imagino que son investigaciones hechas a otros niveles, de que los suelos blandos amplifican las deformaciones. Entonces ahí sí hay un aumento muy considerable de 0,55 a 0,75. Es decir, te penaliza mucho la construcción en suelo blando. La zona esa que les hablaba yo, por ejemplo, del aeropuerto, del barrio Jardín Norte, y de esas áreas de influencia que están cercanas a esa zona. Incluso en la zona sur también, donde está el Jardín Sur famoso, también hay lentes de este tipo de suelo distribuido de manera irregular por varias de ese territorio. Ahí no tengo mucho conocimiento porque no he trabajado ahí, pero tengo información de que también hubo problemas en esa zona similares a lo que pasó en la zona norte. Bueno, no sé si ha sido satisfecha la respuesta, pero algunas veces no hay una cosa que sea puramente matemática, ¿no? Para aumentar o sumar esto. Mucho es de experiencia y mucho es de correcciones a través de mediciones que se van haciendo. No, claro, Bueno, profe, simplemente la pregunta era porque llama la atención cómo se levantó el plafón en el CIRSOC nuevo, digamos, nada más que por eso. pero llama la atención para suelos blandos. Para la otra subida no, a mí no me llama la atención. La roja no me llama para nada la atención. Fíjate que incluso han Ingeniero, disminuido un poco el plafón. Lo han hecho un poco más pequeño el plafón de lo que era antes. Llega hasta, antes llegaba hasta 0, ponele vos 0,7, algo así, y ahora está llegando a 0,58 de T. También han disminuido un poco el plafón. Todo esto ingeniero, lo van corrigiendo en función de lo que ustedes han estudiado, o sea, hacen registros sísmicos en función del desarrollo de las ecuaciones diferenciales también. Esos registros sísmicos se van corrigiendo y se van integrando las ecuaciones diferenciales y va dando los distintos puntos para cada uno de los osciladores, lo que han hecho ustedes. Lo mismo hace el CIRSO, por supuesto bastante más de modo quizás nosotros lo hicimos de manera simplificada, ellos lo harán de manera más racional, si se quiere, más científica, más específica. Pero es eso es hacer ingeniero, exactamente lo mismo. Dígame. lo que nosotros hacemos es calcular el periodo de nuestra estructura y lo buscamos acá en la escala y subimos y vemos la aceleración que vamos a usar para tomar o cómo sería el uso del abaco. Eso no entendí bien. Bueno, usted está ansioso, usted quiere ir un poquito más adelante de lo que yo he ido. Este, si no tiene problema, lo vemos eso la clase que viene. Pero sí, se saca la pseudoaceleración en función de lo que se conoce como un coeficiente sísmico, que sería ese porcentaje de la masa de la estructura. Pero lo vemos la clase que viene, si le parece. Ingeniero, sí, está Tenemos un bien. poquito de paciencia, no pasa nada. Eh, por ahora, lo que ustedes leen de este gráfico, leen la SA, que es la pseudoaceleración, que está en un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Lo que han hecho ustedes en el trabajo práctico, exactamente lo mismo. Van a leer acá el valor de la pseudoaceleración, ya vemos qué hacemos con ese valor. Pero por ahora es para lo único que sirve este espectro. Bueno, Profe, disculpe una pregunta respecto al práctico, se le enviamos a su mail. bueno, yo me gustaría verlo en consulta, me gustaría. Vamos, No sé si les parece.
Me gustaría verlo en consulta. Bueno, tendremos que ver el Como horario. para que Quería que veamos el terminemos horario. una clase de consulta, si fuera posible, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo hoy los estuve esperando, pero bueno, se ve que Yo por no ahora... pude, profe, porque tenía clases ahora. Tenía cimentación. Ajá. ¿Qué horario más o menos? A ver, la gente que trabaja conmigo, yo primero voy a organizar el rancho mío y después este, y después organizo el resto. Voy a dejar de grabar esto, ¿sí? Para que la clase no sea tan larga a la hora de